Salmo 19, y vamos a estar viendo hoy los beneficios de un Dios que se revela. Los beneficios de un Dios que se revela. El domingo anterior estuvimos viendo cómo Dios se reveló por medio de la manifestación de su Hijo, la revelación del Señor, cómo Él se dio a conocer. No es un Dios que se esconde, sino que se da a conocer. Y hoy vamos a estar viendo cómo ese Dios que se revela es un beneficio para sus hijos, es un beneficio para nosotros. Y vamos a leer ahí este precioso salmo, lo voy a leer en la versión de las Américas. Dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol, y como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Cuando el relato del libro de Job, hay uno de los 3 amigos de Job que se llamaba Zofar. Y él vino o expresó algo interesante a Job cuando comienza a hacerle distintas preguntas, porque los amigos llegan a decirle a Job: ¿por qué te vino toda esta calamidad? Bueno, ustedes lo tienen en el relato de Job. Pero Zofar dice algo interesante y él trata de ver cómo el hombre puede llegar a conocer a Dios, y lo hace con una pregunta. Él dice: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Eso está en Job capítulo 11, versículo 7. ¿Y por qué es importante eso? Porque la mente carnal es incapaz de comprender a Dios. Una mente que no ha sido transformada por el Espíritu Santo, que es abierta a la palabra de Dios, no puede comprender las cosas de Dios. Tal vez puede tener una idea, puede llegar a tener un vago conocimiento de algo que escuchó, pero efectivamente no puede comprender a Dios como está revelado en la palabra, a menos que el Señor le abra el entendimiento. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio, el Señor abre el corazón, entendemos y acudimos a Él en arrepentimiento y fe, creyendo en el Señor. Y las investigaciones científicas se limitan también forzosamente a lo material, a buscar cosas que son palpables, que se ven. Y a su vez, los sabios carecen de datos para poder penetrar en el secreto de la realidad espiritual. No tienen muchos datos. La ciencia trabaja sobre datos concretos y específicos. Cuando se trata de lo espiritual no tienen muchos datos, no hay datos. Se esconden detrás de las apariencias muchas veces o suponen cosas. Y muchas veces al no poder explicar hechos como la creación, entonces comienzan a inventar teorías, comienzan a hacer teorías.
Y dicen que todo este mundo maravilloso y todo lo creado, una preciosa rosa, una preciosa flor, un precioso valle, ha nacido de una explosión. Sin embargo, Dios es el creador y Dios así lo revela en su palabra. Y ha de ser Dios mismo, por su propia iniciativa, quien levanta el velo del secreto. Como lo vimos el domingo pasado, Él se revela, Él se da a conocer al mundo, se da a conocer a los hombres. Y nosotros ahí también podemos ver, y esto es lo que quiere decir la palabra revelación. La palabra revelación es descorrer el velo, es estar quitando el velo para poner de manifiesto lo que antes había estado escondido. Entonces, ahora el Señor levanta ese telón o ese velo para darse a conocer. Y la revelación de Dios es uno de los medios principales por los cuales el Señor se da a conocer o se revela. La revelación de Dios es parte de la doctrina fundamental cristiana y nosotros tenemos hoy el privilegio de tener la palabra de Dios revelada. Esto es un privilegio que tenemos entre nuestras manos. Acá está todo lo escondido de Dios, todo lo revelado de Dios. Acá están todos los secretos del Señor. Tenemos la palabra de Dios ya revelada, completa, su plan, su manifestación. La revelación de Dios es parte de la doctrina, nosotros tenemos el privilegio y es por eso que es un tesoro invaluable las Escrituras. Y a su vez también creo que necesitamos dar una respuesta a la pregunta de Sofar que le hizo a Job. ¿Quién va a responder? ¿Cómo vamos a llegar a conocer a Dios? ¿Cómo llegamos a conocer al Todopoderoso? ¿Cómo puede una persona conocer a Dios? ¿Cómo puede un hombre, tal vez de pocas letras, conocer al Señor? Por medio de la palabra revelada, por medio de leer las Escrituras. Y a su vez, ¿cómo puede ese hombre llegar al conocimiento de Dios si todavía no ha leído las Escrituras? ¿Cómo puede llegar a ese conocimiento? Y es por eso que en primer término debemos reconocer que tenemos necesidad de una revelación. Hay necesidad de una revelación. Y a su vez también tenemos que ver que esa revelación o ese misterio se ha puesto de manifiesto. Dios lo ha dado a conocer. Dios lo dio a conocer por medio de su palabra. Y el domingo pasado, cuando vimos el misterio revelado que es Cristo, el Evangelio de Dios que es dado por medio de su palabra, como Pablo lo expresaba, nosotros hoy vamos a saber, y deseo que podamos comprender, que el Señor se sigue revelando a nosotros, a cada hombre pecador, necesitados de la gracia de Dios. Estamos necesitados de la gracia de Dios. No necesitados porque haya una necesidad que yo digo, Señor, te necesito, sino porque el hombre que hoy no acude a Dios tiene esa necesidad también. Lo único que lo busca en otras cosas. Lo busca en otras cosas que satisfagan esa sed que tiene de nacimiento, que es estar en comunión con su Creador. Todo hombre en esta tierra que nace, están todos en la búsqueda de algo espiritual. Porque Dios lo creó para eso. Y Dios se dio a conocer y Dios se revela para que lo podamos buscar a Él, para que podamos encontrarlo y para que Él se manifieste en nosotros. Lo hace por medio de su palabra, pero vamos a ver que también que nosotros vemos este misterio revelado, no solamente nosotros que hemos gustado y experimentado a Cristo, nosotros vamos a ver que Dios es bueno para con nosotros y para con todos. Dios es bueno. Dios es bueno para con nosotros porque nos ha salvado. Y Dios es bueno para con todos porque tiene ese deseo de que el pecador proceda al arrepentimiento. Porque el deseo de Él es que nadie se pierda. Él no se complace, dice la Escritura, de la muerte del impío, sino que Él tiene misericordia, Él tiene paciencia. Y Él quiere que toda esta humanidad proceda al arrepentimiento. Por lo tanto, el Señor se da a conocer, se revela en su palabra y aún hoy debemos saber que el Señor se sigue revelando y creo que hay un factor predominante que no debemos perder de vista ante esta revelación de Dios. Supongamos que somos todos acá cristianos. Hagamos una suposición.
y que nosotros hemos gustado de la gracia de Dios y estamos contentos por ser salvos. Pero a veces perdemos una capacidad que la tenemos ahí y que la tenemos que disfrutar cada día para vivir de acuerdo a esta revelación de que Dios se ha revelado. Y esa palabra es solamente una sola palabra que no podemos perder de vista. Y es la palabra asombro. Asombro. Nosotros no nos podemos dejar de asombrar cómo Dios se ha revelado. No podemos dejar de asombrarnos que Dios nos haya dado su palabra para que le conozcamos todos los días. Nosotros tenemos que tener esa capacidad de asombro porque el Dios que se revela en las Escrituras es y debe ser cada día la causa de nuestro asombro. Cada vez que abrís la Biblia, cada día tiene que ser un asombro para la vida del cristiano. Cada vez que venimos acá y cantamos, tenemos que estar asombrados de la maravilla de Dios. Cantamos las verdades del Señor, de lo que Dios hizo con nosotros. Y eso nos tiene que asombrar, nos tiene que deslumbrar. Hay un autor llamado Paul Tripp que específicamente escribió un libro que se llama Asombro. Asombro. Y habla de las distintas facetas de que el cristiano no puede perder de vista en ese asombro que el Señor pone en la vida del cristiano para que cada día disfrute de Él. Sea un deleite estar en su presencia, sea un deleite orar, sea un deleite hablar de Cristo a otros. Y voy a citar una parte de su libro. Él dice, todo asombro creado tiene el propósito de señalar hacia el Creador. Todo asombro creado tiene el propósito de señalar a su Creador. Si nosotros vamos por la calle y vemos un gran edificio, nosotros nos asombramos de tan majestuosa obra, pero alguien lo creó, alguien lo hizo. ¿Quién fue el arquitecto que hizo eso? ¿Quién fue el arquitecto que montó los edificios más grandes de este mundo? Edificios que están montados sobre terrenos arenosos, que llegan a ser los más altos del mundo. Y uno dice, qué misterio de la ingeniería. Y uno se asombra ante eso. Y eso es lo que Dios nos quiere llevar. Porque Dios te diseñó para que podamos ser asombrados. Dios nos diseñó para que nosotros seamos asombrados. Nunca perdemos la capacidad de asombro. Siempre nos estamos asombrando por algo. Hay algo que nos deslumbra. Una obra de arte, un edificio, la misma creación. Nos deslumbra o nos asombra lo que vemos. Dice en otro fragmento este autor Paul Tripp, ha sido diseñado para ser inspirado y para celebrar las cosas asombrosas que provienen de la mano del Creador. Eso está en nuestro ADN de creación. Todos nos asombramos. ¿Alguno de ustedes ha visitado el glaciar Perito Moreno? ¿O las cataratas del Iguazú? ¿O en Bariloche los 7 lagos? ¿O no sé, en el norte hay tantos paisajes que hay? ¿Y qué sucede? Uno se asombra y ve eso y se asombra ante tan vasta creación. Yo no he estado en Mendoza, pero dicen que estar parado frente a la Aconcagua es algo imponente. Y uno se asombra porque fuimos creados para el asombro. Dios nos creó para el asombro. Y la revelación de Dios al cristiano, a sus hijos, no son para que tu corazón se detengan en esas cosas creadas y se alimenten de esas. Qué lindo el Aconcagua, qué lindo ese monte, mirá, qué precioso la nieve, qué lindo es poder escalarlo. Dios no nos creó exactamente para asombrarnos de esa manera y detenernos en ese asombro que Él puso delante de nuestros ojos. Él nos creó para que nosotros nos demos cuenta que alguien puso su mano sobre ese monte y lo levantó y lo creó. Que ese monte tiene un creador, que esas cascadas tienen un creador, que esos lagos tienen un creador, que ese glaciar tiene un creador. Y el asombro pasa por esa revelación que es dada
en la palabra de Dios. Todo asombro de la creación fue diseñado para señalarte hacia el único digno de capturar y controlar el asombro que busca tu corazón. Tu corazón. Nuestro corazón constantemente es asombrado por algo, pero el asombro tiene que ser y está en la Escritura para que sea cautivado por Dios. Por eso ahí nosotros tenemos en este Salmo de David, nos resalta dos cosas. En primer lugar, la revelación general de Dios al mundo. Y en segundo lugar, vamos a ver que nos resalta la revelación especial de la palabra de Dios. Pero el punto es el siguiente: ¿cómo nosotros vivimos bajo esta verdad? ¿Cómo nosotros vivimos ante la revelación creada de Dios y la revelación manifestada en su palabra? ¿Cómo la vivimos a diario? ¿Cómo la interpretamos y la ponemos en práctica? Entonces, veamos si Dios se ha revelado, por qué lo hace y para qué. Y acá tenemos dos libros excelentes en el Salmo 19. El Salmo 19 es un solo salmo, pero originalmente lo dividían en dos libros diferentes. Y el primer libro podríamos decir que en esa instrucción y edificación para los hombres vemos el libro de la creación. Ahí está escrito todo lo creado, todo lo que Dios hizo. Y el segundo libro que está en este salmo es el de la revelación especial de Dios, el de la revelación de la Escritura. En la creación nosotros vemos fácilmente lo que podemos leer y vemos el poder y la deidad del Creador. Yo veo una cascada impetuosa, veo un monte que me deja asombrado y eso me habla y me dice que hay un Creador. Yo puedo leer a través de eso que hay un Creador. Es lo que me lleva a esa revelación. ¿Quién creó esto? ¿Quién diseñó esto? Es imposible, hermanos, que haya nacido de una explosión. Cada vez que hay una explosión hay un desastre. No hay creación. Acá hay un diseño inteligente. Acá hay perfección. Está puesta la mano de Dios, el dedo de Dios sobre cada cosa de su creación. Y el libro de la revelación, la otra parte, nos da a conocer la voluntad de Dios en cuanto a nuestros deberes. Y acá el salmista nos muestra la excelencia y utilidad en este segundo libro de la revelación, que va de los versículos 7 al 11. Podríamos separarlo así. Del 1 al 6 es un libro y del 7 al 11 encontramos otro libro. En el primer libro, la revelación de las cosas creadas. En el segundo libro, la revelación de las cosas habladas por Dios, de esa revelación especial. Y nos enseña el modo de aprovecharnos de estas cosas. Y los últimos versículos, del 12 al 14, nos da cosas prácticas. Nos habla de cosas prácticas. Vamos a verlo, estos versículos rápidamente. Versículos 1 al 6. Noten que dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Acá hay proclamación y acá hay anuncio por medio de cosas creadas. Por medio de cosas creadas. Como otros salmos de David, también este va dirigido ahí siempre a un director de música, pero en estos primeros versículos son como un complemento también de otros salmos. Por ejemplo, si nosotros vamos al Salmo capítulo 8, versículos 4 al 6, leemos: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes, o el hijo del hombre para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies. Este salmo es un complemento de eso. Todas las obras creadas, de toda la creación que Dios hizo, Dios coronó la creación con el hombre. Una montaña, un bosque, un río, nosotros vemos en la poesía que cuentan o cantan las maravillas de Dios. Pero nosotros fuimos creados para que se nos revelen esas maravillas. ¿Quién es ese creador? Y sobre todas las cosas, lo que Él ha hablado, lo que está en su palabra. Y de las cosas que podemos ver cada día, el salmista nos lleva también en estos versículos a la consideración que están las cosas invisibles de Dios, cuya gloria brilla con gran esplendor, los cielos también, los astros, las estrellas. Ustedes han podido, en algunos casos,
ver esas cosas, ¿no? Con telescopios o ahora a través de internet se ven fotos, se ven viajes donde se ven las maravillas del Señor. Cuando uno sale fuera de la ciudad puede ver la cantidad de estrellas que hay y cuántas estrellas fugaces y cuántos satélites pasan, cosas creadas por el hombre, pero vemos la manifestación de la gloria de Dios. Vemos que los cielos nos hablan de que hay un Dios. Los cielos nos hablan de que hay un Dios soberano. Pero noten que hay mucha insensatez también. Teniendo la revelación de todas las cosas creadas, ¿qué es lo que dice el hombre? No hay Dios, no hay Dios. No está el Señor en todo eso, no hay Dios. Inclusive cuando ven los efectos de la creación, dicen, no hay una causa suprema, no hay una causa suprema. Pero eso es negar o tapar la realidad, porque existe Dios, existe el Señor, las cosas creadas. Nosotros vemos que cada parte de la creación de Dios nos cuentan algo. Y si yo miro los cielos y la obra de las manos de Dios, ¿de qué me van a hablar? De la gloria de Dios. Porque dice que los cielos, aunque vos no encuentres nada escrito ahí, dice que Él te dice cuán grande es el Señor, cuán grande es Dios, cuán grande es el Señor. ¿Qué es lo que las criaturas nos dan a conocer? Bueno, de muchas maneras nos son útiles y provechosas, pero ninguna cosa tanto como esta de declarar de la gloria de Dios que anuncia las obras de sus manos. Lo que el versículo 1 dice, y llanamente nos habla de esta obra. Toda planificación, toda sucesión de hechos en este mundo ha tenido un proceso, pero ha tenido un creador y un motor que lo ha hecho funcionar. Todo esto. Nosotros sabemos que estamos en un mundo que gira. Nosotros sabemos que están los océanos y hay mayor cantidad de proporción de agua que tierra. Nosotros cuando vamos al mar nos sorprendemos que el mar no avance más allá y que venga hasta ahí nomás. Pero ¿dónde ya se reveló eso? ¿Quién le puso fin al orgullo de sus olas? Dice Job. El Señor. Le puso límites al mar, le puso límites a los océanos y creó un mundo para que el hombre habite. Y ahí esas cosas nos hablan de esta creación de Dios, de esos cielos que proclaman la gloria de Dios y la expansión que alumbra la obra de sus manos. Pero noten también que ese creador, ese Dios, esa mente eterna, infinitamente sabia, buena y poderosa, se ha dado a conocer al corazón del hombre. Todo eso declara el poder de Dios. Todo eso declara su obra, la manifestación de Él. Pero también vemos que son algunas de esas criaturas que también nos dan a conocer la obra de Dios. El firmamento es uno. También, ¿qué te dice que hay un Dios? Que hoy haya salido el sol. Que a la noche se va a poner el sol para que todos nos vayamos a dormir y al otro día poder levantarnos. Todo eso es un anuncio de que está Dios, de que hay un creador sabio y poderoso. Y el versículo 2 dice, un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. Acá nos está diciendo, Dios se te está revelando desde que te levantás hasta que te acostás. Cuando sale el sol, Dios te habla. Cuando cae la noche, Dios te habla. Míralo porque eso está en la creación. Yo me doy a conocer de esa manera. Fíjense lo que dice ahí Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Lo que está hablando es, hermanos, todo esto pasa mientras el reloj corre y tu vida pasa. Mientras tanto Dios se va a seguir revelando a tu vida. Mientras pase el día y la noche,
la creación te habla acerca de Dios. Cada uno de nosotros estamos hoy más viejos que ayer. Y mañana vamos a estar más viejos que hoy. Y así van pasando los días sucesivamente. Los jóvenes les pasa lo mismo. Están más viejos que hace un día atrás. Y eso es inevitable. Y el hombre va a morir y va a volver al polvo. Mientras tanto, la creación sigue. Alguien se murió y nos separó el mundo, ¿no? Siguió saliendo el sol, la noche, Dios siguió hablando, siguió revelándose. Bueno, nosotros vemos que Dios habla constantemente y a su vez también nosotros vemos que ahí no solo la creación glorifica a Dios con esta constante revolución de los astros, sino que nos beneficia a nosotros, porque también nos está mostrando cotidianamente que necesitamos conocer a ese Creador. Se necesita conocer a ese Creador. Pero ahora miren los versículos, también el 3. Dice, por un lado el versículo 2, transmite el mensaje otro día, una noche, pero el versículo 2 parece contradictorio. Dice, no hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Entonces, ¿qué es esto? Al final, ¿Dios habla o no habla? ¿Se oye o no se oye? ¿Hay palabras, ni palabras? Y esto no es una contradicción, sino que expone que la comunicación constante de los cielos no es mediante palabras de naturaleza literal. No es que vos te vas a acercar al monte Aconcagua y el monte Aconcagua va a sacar una gran boca y va a decir, fui creado por Dios. El monte te dice, pero no oís sus palabras. Escuchás lo que dice la creación por medio de lo que ves, de lo que Dios se dio a revelar para que lo veas. Por eso está diciendo acá, todo el tiempo sale su voz, pero a su vez no hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, porque estamos hablando de la creación. Todavía no estamos hablando de la revelación hablada de Dios. De manera especial es declarada la gloria de Dios en muchos casos por la luz beneficiosa del sol. ¿Cuánto nos favorecemos del sol ahora, en estos días de otoño? Pero a su vez, ¿qué decimos nosotros que es el sol? Tomá sol, porque es vitamina D. Pero también el sol te habla de que hay un creador, que Dios lo puso ahí. Que Dios lo puso ahí para que nos dé todo lo necesario para que vivamos y para que este mundo se desarrolle también. ¿Han investigado ustedes qué pasaría si se sacara el sol por pocas horas? Bueno, nosotros lo vimos, no voy a hablar de eso. ¿Cuánto duraría el mundo sin sol? O lo mismo que si no hay noche. Todo está perfectamente diseñado por el Creador, para que nosotros veamos a Dios en la creación. Y no solamente eso, miren el versículo 6, él ahí lo describe. Versículo 4, mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol. Y como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Fíjense el esplendor con que se presenta en el versículo 5, como esposo que sale de su alcoba. Es como la imagen de un hombre que se levanta a la mañana, recién adornado con una bata real, abre sus ventanas a la alcoba y dice, acá estoy yo, el rey, en todo mi esplendor. Así Dios dice, así sale el sol. Y va saliendo, y es como que esa majestad va creciendo a medida que va creciendo el sol, que se va poniendo hacia el punto final. Sale como un esposo de su alcoba, te está mostrando ahí que también está la revelación de Dios. Dice, se alegra, hay una versión que dice, se alegra cual atleta corriendo su carrera. Y ese es el sol, ¿no es cierto? ¿Quién puede decir, uy, vamos a frenar el sol? Nadie puede frenar el sol, nadie. Se levanta
majestuosamente, va creciendo y va corriendo una carrera de un extremo del hemisferio al otro extremo, de una punta a otra. Y Dios ya lo manifestó en su palabra. De esa manera corre cual gigante, porque para eso lo puso el Señor. Y ahí también nos muestra cómo Dios hizo su creación. Todos los pueblos pueden y deben escuchar a sus predicadores naturales, todos. Hoy nosotros estamos acá y en otra parte del hemisferio ya está anocheciendo. También tienen la predicación de Dios al ver el sol caer. Nosotros hoy la tuvimos a la mañana, la predicación de Dios al despuntar el alba. Lo vamos a tener todo el día. Dios nos habla por medio de su creación. Nos habla por un hermoso día, nos habla por un sol, nos habla por una lluvia que cae en el tiempo preciso. Nos habla por medio de que vemos plantas preciosas. Del otro lado del hemisferio, ahora van a estar teniendo un predicador que le está haciendo caer la tarde y va a salir la luna. Y van a ver las estrellas. Y Dios les va a predicar acerca de su gloria. Esa es la revelación de Dios. Esa es la revelación de Dios por medio de la creación. Ahora, en esta revelación de Dios por medio de la creación, ¿nosotros la disfrutamos o nos quejamos? Sigo poniendo el ejemplo del monte Aconcagua, que me gustaría conocer. Nos paramos enfrente del monte Aconcagua. ¡Ay, los mosquitos estos! Mirá cómo está. ¡Ay, no me traje los lentes, no veo nada, el sol! Y vinimos hasta acá, mirá todo este camino de ripio, mirá el auto cómo va a quedar. No sé si me alcanza el gasoil para volver. No disfrutamos muchas veces de las cosas creadas. No nos somos deslumbrados, no somos asombrados. Estás delante de un Dios que te puso eso que te está hablando, mirá lo grande que soy. Y eso es disfrutar las maravillas de Dios. Por eso, hermanos, es un gozo cuando un hijo de Dios puede salir de viaje a vacacionar a un lugar que quisiera conocer. Porque tendríamos que disfrutar el doble de lo que el mundo disfruta. El mundo se abraza a esa creación. Nosotros cuando lo vemos se nos caen las lágrimas de ¡ay, un Dios tan grande que haya creado esto! ¿Cómo puede ser la grandeza de Dios? Mirá qué majestuoso. Mirá estos hielos que están acá. ¿Cómo su mano los puede detener? Que no se derritan. Es algo precioso. Y alabamos al Creador. Y alabamos la manifestación de la revelación de Dios. Pero ahora también, hermanos, tenemos el versículo 7. Miren lo que dice. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que la que destina el panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay grande galardón o recompensa. Ahora pasa de la revelación de lo que vemos a una revelación que Él ha hablado, que Él ha dicho, que Él ha dejado escrita en la ley, que ha dejado escrita en la ley. La gloria de Dios, y esto es su bondad hacia los hombres, y aparece mucho también en las obras de la creación, pero mucho más en y por la revelación divina, por la revelación divina. Las Sagradas Escrituras, así como es la norma de nuestros deberes para con Dios y la pauta de lo que hemos de esperar de Él, es para nosotros de mucho mayor beneficio y utilidad que el día o la noche, o que el aire que respiramos. El sol es bueno, tiene vitamina D, pero la palabra de Dios tiene vida eterna. La palabra de Dios me alumbra los ojos. La palabra de Dios me dice en qué camino debo andar. El salmista ahí da cuenta de las propiedades y de los grandes servicios de la palabra de Dios. Miren lo que leímos del versículo 9. Dice, ¿cómo es la ley del Señor? Es perfecta. ¿Por qué? Porque te va a restaurar el alma. ¿Por qué tenés que leer la Escritura? Porque te va a restaurar el alma. Te va a restaurar el alma. El testimonio del Señor es seguro.
¿Por qué es seguro? Porque hace sabio al sencillo. El sencillo ahí es una persona torpe, que no sabe para dónde ir, que no sabe qué decidir, que no tiene seguridad. Bueno, dice la palabra de Dios, el testimonio de Dios es seguro porque hace sabio al sencillo. Y nosotros vemos acá también que hay como 6 títulos diferentes atribuidos a la palabra de Dios, los cuales abarcan todo el conjunto de la revelación divina. Si ustedes se dieron cuenta ahí, del versículo 7 en adelante, habla de la ley de Jehová o los preceptos, habla de las promesas de Dios o implícitamente también del Evangelio. La ley de Jehová es perfecta. Dice a su vez también que el testimonio de Jehová es fiel. Dice que los mandamientos de Jehová son como, versículo 8, rectos. El versículo 8 dice otro también ahí. El precepto de Jehová, ¿cómo es? Es puro, es puro. El quinto, el temor de Jehová es limpio, es limpio. Y el sexto, los juicios, o es las sentencias de Dios, lo que dice Dios, lo que ha sentenciado, lo que Él dijo, los juicios de Dios son verdad. ¿Qué dijo el Señor cuando oró? En Juan capítulo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. La verdad ha sido revelada al mundo también. Esta verdad de la palabra de Dios ha sido revelada al mundo que no quiere leer la palabra de Dios. La Biblia no es para que se quede dentro de la iglesia o para que yo la tenga solo en mi casa. La Biblia es para que la tenga todo hombre, porque acá habla de él, de la creación, del problema, de lo que busca, de lo que necesita, de todo lo que, de esas preguntas existenciales que tienen que ser resueltas. ¿Para qué estoy? ¿Por qué vivo? ¿Y de dónde vengo? Está acá en la palabra de Dios. Ayer lo charlábamos un poco con los jóvenes acerca de eso. Pero entonces tenemos estas 6 manifestaciones de Dios que el Señor nos habla por medio de su palabra, nos habla por medio de sus preceptos, nos habla por medio de sus testimonios, de sus mandamientos, del temor del Señor. Cuando dice ahí el temor de Jehová es limpio, versículo 9, es el respeto confiado que la palabra de Dios nutre a los hijos de Dios. Es limpia. La palabra de Dios es limpia. Sus consejos son puros. ¿Qué quiere decir? Que no son incorruptibles. Podés confiar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es pura, es revelada por Dios y no tiene error. Podemos confiar en eso. Pero a su vez, el versículo 8 al final dice que el Señor, el precepto de Jehová, es puro, es sin mezcla, es como la luz, no se mezcla con las tinieblas. El Señor no se mezcla con las tinieblas, los preceptos son puros. El precepto, lo que Dios prescribe para casos particulares, que nos dirigen hacia lo que tenemos que hacer, hacia el deber, porque nos alumbra los ojos, Y es un medio ordinario que usa el Espíritu Santo. Pero noten el versículo 10 y 11. Dice, deseable más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que destina el palar. Además tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay grande recompensa. David estimaba los mandamientos de Dios más que todo el oro, más que muchas riquezas, más que toda la riqueza del mundo. Y al fin y al cabo, el oro, ¿qué es? Es algo terrenal, que se extrae de la tierra, es algo también dado por Dios. Sin embargo, la palabra de Dios, la gracia, la justicia, son celestiales, son del cielo, son del Señor. La palabra de Dios, cuando se recibe en el alma, es más dulce que la miel, es más dulce que la miel. Cuando leemos las Escrituras, nos damos cuenta que la palabra de Dios es más dulce que da miel. Además, miren el versículo 11, además la palabra de Dios instruye al hombre. ¿Quieren ser instruidos? Lean la palabra de Dios. ¿Quieren ser sabios? Lean la palabra de Dios. ¿No quieren errar en sus caminos? Lean la palabra de Dios. ¿Quieren crecer en sabiduría? Lean la palabra de Dios. ¿Quieren ser más inteligentes que Salomón? Lean la palabra de Dios. Ayer lo veíamos con los jóvenes, el Salmo 119, versículos 99 y 100.
Guardar la palabra de Dios me ha hecho más sabio que mis maestros, más que todos los entendidos. Tenemos la sabiduría en la palabra del Señor. Por eso también es tan atacada. Lo que ha dicho también sobre la excelencia de la palabra de Dios, nosotros nos hace llevar a un arrepentimiento de nuestros pecados también. Miren ahí lo que dice el versículo 12. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. David sabía que al leer la palabra de Dios, los errores de él iban a salir a la luz. Iban a salir a la luz. Iban a saltar solos. Cuando leemos las Escrituras, te va a marcar tus errores. ¿Pero para qué? Para que pueda ser parte de la gracia de Dios. Para eso. Versículo 13. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Después de pedir perdón por los pecados que le hayan podido pasar desapercibidos, tenés que rogar a Dios que te preserve de la insolencia, Hermanos, ayer también lo hablábamos con los jóvenes. El problema de hoy del hombre, de los jóvenes y de toda sociedad, no es la droga, no es que hay mal gobiernos, no es las actitudes de los hombres acerca de que hacen cosas vandálicas o robos. El problema de la sociedad es el orgullo, que somos muy orgullosos. Y somos muy orgullosos porque la palabra de Dios me habla y yo cierro la palabra de Dios. La creación me habla y yo no paso bolilla de lo que Dios me está hablando. Y yo sigo mi propio camino. Mis padres me aconsejan de una manera que me dicen, mirá lo que dice la palabra de Dios, cuidado. Y yo tapo mis oídos. ¿Y qué pasa luego? Las consecuencias en la sociedad. Por orgullo. Ese es el gran pecado del hombre. Y cómo hoy estamos, por el orgullo del hombre caído. Finalmente ahí David aprovecha la ocasión para rogar humildemente a Dios que acepte sus pensamientos. Miren el 14. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Si nuestros actos y servicios no son aceptables a Dios, ¿de qué nos va a aprovechar? Si todo lo que hacemos no es aceptable a Dios, ¿de qué me va a aprovechar? ¿De qué me va a aprovechar? Si nosotros venimos acá solamente para escuchar la palabra de Dios o para cantar, irnos y seguir siendo las mismas personas, ¿de qué nos va a aprovechar? De nada. Quedémonos en casa, hagamos un asado, invitemos amigos y ya está. No tiene sentido que sigamos viniendo. Pero venimos acá para escuchar la palabra de Dios, porque la venimos escuchando desde que nos levantamos. Dios hizo el sol y ya me habló. Vinimos hacia acá y te mostró todas las cosas de la naturaleza. Es más, tal vez vinimos en un auto que Dios le dio la sabiduría al hombre para que lo haga y lo fabrique. Todo nos está hablando de la mano bondadosa del Señor. Y venimos acá y escuchamos la revelación especial de Dios por medio de su palabra. Pero si no vivimos todo eso dando la gloria al Creador, porque Él se nos reveló para que le demos la gloria a Él. Si no hacemos eso, entonces no hagamos más nada y dediquémonos a otra cosa. Pero si la palabra de Dios hoy convenció de que Dios dice que Él se revela y que yo tengo que glorificarle a Él y que Él se ha revelado en su palabra y yo me tengo que ajustar a la palabra de Dios porque soy un orgulloso, soy un soberbio y tengo que pedir a Dios que me guarde de esa soberbia, entonces tengo que ajustarme a la verdad de la palabra de Dios para poder ser bendecidos y que yo sea bendecido también. ¿Queremos todos ser bendecidos? Yo creo que sí, ¿no? ¿Queremos tener la bendición de Dios? Claro que sí. Y el Señor también quiere y está ansioso de que, y ansioso entiéndame, ¿no? No en términos humanos, Dios no se pone ansioso, sino que está deseoso de que se ha revelado y de darnos todas esas bendiciones que tenemos ahora, ¿en quién? En Cristo. En Cristo tenemos todo. Entonces, ahora cuando me suceda algo, yo tengo que saber que soy bendecido. Se me rompió el auto, como le pasó al hermano Ariel. Soy bendecido igual, tengo a Cristo. Me aflige un poco, hay cosas que me retrasan,
Pero no perdamos el gozo de la bendición que tenemos, que es mucho más que todas las cosas materiales que podamos tener. Y aún mucho más que todas las cosas que Dios haya creado. Tenemos la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque tengo tu palabra. Me hablas cada día, me reconfortás, me das ánimo. Gracias, Señor. Ayúdame, guardame. Oremos como el salmista oraba acá. Guardame de soberbia, Señor, que pueda andar en tus caminos y en tus preceptos. Vamos a orar. Señor, te doy tantas gracias por tu palabra hablada, Señor. Te damos gracias por la revelación que te has manifestado al mundo por medio de las cosas creadas, pero también te doy gracias por la manifestación de tu palabra revelada a nosotros. Y viendo esto, Señor, y cerrando como un corolario de lo que hemos visto el domingo pasado, este domingo, acerca de esa revelación que nos fue dada por medio del Evangelio, Señor, te pido que no perdamos el asombro, que nos sigamos asombrando, Señor, de lo grande que eres, de lo precioso que eres, que nos sigamos asombrando de tu palabra al abrirla, al leerla, Señor, al disfrutarla, porque tenemos tus bendiciones y tenemos todo lo que necesitamos. Te doy gracias por guardarnos y cuidarnos. Cuida nuestro corazón, Señor. Y como decía el salmista, líbranos de aquellos pecados que son ocultos, que no conocemos. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.